Hola, buenas, soy José López, fisioterapeuta de Recovery Clinic, y hoy venimos aquí a hablar de ATM. Es una pequeña articulación que tenemos en la cara, en esta zona, y sirve para hacer todos los movimientos mandibulares y para hablar, masticar, comer y un montón de cosas más. Entonces, para empezar a hablar de esta articulación tenemos que comprender un poco la anatomía. Ya hicimos un vídeo de esto, un compañero, y pues nada, decir que es una articulación que tiene dos pequeñitas articulaciones. Una es de la apófisis coronoides, que es la primera, que es más anterior, que articula con el hueso temporal, y otra es la de la apófisis, la de directamente el cóndilo, que también articula con el hueso temporal. Es una articulación un poco compleja y por lo tanto pues requiere conocimiento sobre esta articulación. Vale, lo primero que hay que hacer es saber localizar bien las estructuras más importantes óseas para después poder valorar y poder tratar como queremos hacerlo. Entonces, hay ciertas estructuras óseas que son importantes de localizar, que las vamos a comentar. Una de ellas es el arco cigomático, que está justo aquí, es justo el pómulo. Otra que tenemos, aparte del arco cigomático, es todo el cuerpo de la mandíbula, que es esto, aquí, y acaba en el ángulo de la mandíbula, que es este pequeñito ángulo que está al final. Después también tenemos la apófisis coronoides, que es la que comentábamos que es la primera articulación, que esa para palparla hay que palparla intrabucalmente. Y pues nada, por último tenemos un huesecito que está en suspensión, que se llama el hueso hioides, que lo tenemos aquí, y es un hueso que la característica que tiene es que es un hueso en suspensión, entonces está siempre suspendido por la musculatura y tiene varias funciones. Unas de ellas son articular la palabra, masticar o tragar, por ejemplo, entre otras. Este hueso es muy importante porque su posición nos va a determinar si tenemos musculatura hipercontraída o hipertónica, y también nos va a indicar su movimiento, si tenemos un movimiento normal o un movimiento que es patológico. En segundo lugar, tenemos que fijarnos mucho también en la localización de tejidos blandos, es decir, de músculos, ligamentos y una zonita que ahora vamos a comentar que se llama la zona bilaminar. Vamos a empezar con los músculos. Estos músculos, muchos infieren en los movimientos de cierre de la boca, laterotrusión o diducción y apertura. Entonces vamos a empezar uno por uno con ellos. El masetero es un músculo que tenemos en esta parte de la cara, justo por debajo del arco cigomático. Es un músculo que se ha visto que está muy vinculado al estrés emocional. Entonces este músculo, si se contrae bilateralmente, es decir, los dos a la vez, provoca un cierre de la mandíbula, y si se contrae unilateralmente, es decir, solo uno, provoca una diducción o una laterotrusión homolateral, es decir, hacia el mismo lado que se contrae ese músculo. El masetero también tiene fibras superficiales y fibras profundas, entonces las fibras superficiales se palpan extrabucalmente y las fibras profundas las tendremos que palpar en toma de pinza intrabucalmente para llegar mejor a estas fibras. Después también tenemos la glándula parótida por esta zona, que no es palpable y solo se podría palpar si tiene patología, es decir, si estuviera engrosada o inflamada. Y esta glándula estaría inervada por el nervio facial. Después, en segundo lugar, tenemos el músculo temporal. Este es un músculo que tiene una forma de abanico y está en esta zona de la cabeza y es en forma de abanico. Entonces tiene diferentes fibras. Tiene fibras anteriores, mediales y posteriores. Las fibras anteriores las tenemos que distinguir porque es importante por la dirección de estas fibras. Las fibras anteriores son muy verticales, las fibras mediales son muy horizontales, más bien oblicuas, y las fibras posteriores son horizontales totalmente. Como para palpar los músculos tenemos que palparlos para valorarlos en sentido transversal a la fibra, pues hay que tener en cuenta esta dirección de fibras para palpar bien las diferentes zonas. Este músculo, el temporal, tiene una cosa importante, que es su tendón. Este tendón genera mucho dolor y se irrita fácilmente, y se inserta en la apófisis coronoides. Entonces se palpa intrabucalmente también y hay que ir cranealmente por encima de la apófisis coronoides a palparlo. Después es un músculo que su función es, si se contrae bilateralmente, es el cierre también produce retrusión de la mandíbula hacia atrás, y si se contrae solo unilateralmente produce laterotrusión, también homolateral, exactamente igual que el masetero. Vale, después tenemos los músculos pterigoideos, que son dos, son medial y lateral. Entonces empezamos por el lateral, o es el externo, que este músculo se encuentra, para palparlo hay que ir al ángulo de la mandíbula y hay que palparlo por dentro. Es un músculo muy desagradable de palpar y muchas veces genera dolor. Y después tenemos el medial, ¿vale?, o interno, que este pterigoideo se palpa intrabucalmente y tiene un vientre superficial o superior y uno profundo o inferior. Entonces, tiene algo muy curioso y muy interesante, que es que su vientre superficial se llega a insertar al disco. Hay fibras de este músculo que llegan a insertarse al disco, entonces es algo que fija el disco y es muy interesante para investigar. Vale.
También estos músculos, el pterigoideo, la función que tienen es el cierre también de la boca y además hacen diducción, pero esta diducción en este caso al contraerse unilateralmente es contralateral, es decir, si se me contrae la diducción sería hacia el lado contrario. Y son músculos que tienen mucho que ver en el componente horizontal, es decir, en el cizallamiento. Cuando tenemos bruxismo, por ejemplo, que ahora hablaremos de él, son músculos que hacen rechinar los dientes. Entonces habría que tratar, en esos casos habría que tratar este músculo. Por último, muscularmente tenemos los músculos supraioideos, que son músculos importantes porque mantienen el hueso ioides en su posición natural. Estos músculos son el genioideo, el hiloioideo y el digástrico. Estos músculos son músculos que, como hemos dicho, son importantes por mantener el ioides en su posición y además generan apertura de boca. Todos los anteriores que hemos contado generaban cierre y estos generan apertura. Por último, en tejido blando tenemos la zona bilaminar, que es un tejido que justo se encuentra detrás del disco interarticular. Entonces, esta zona es muy importante. ¿Por qué? Porque también se llama tejido retrodiscal y es muy importante porque esta zona está muy inervada y está muy vascularizada. Entonces, se vascula por shunt, que es una vascularización muy interesante, que es que se va vascularizando por medio del movimiento propio de la articulación del ATM. Ahora vamos a hacer una valoración de la movilidad pasiva de la boca, entonces por lo tanto vamos a explicar cómo tenemos que hacer, que nos tenemos que poner del lado contralateral del lado que vamos a tratar, es decir, si voy a tratar este, yo me pongo al otro lado. Entonces, es muy importante que todas estas técnicas sean con la mandíbula relajada, hay que pedirle al paciente que la mandíbula esté relajada. Y las tomas van a ser una toma en pistola, entonces yo llevo mi dedo índice al cuerpo de la mandíbula y mi dedo gordo lo meto intrabucalmente hacia las piezas dentales de las muelas. Entonces aquí, dependiendo del movimiento que vayamos a hacer, lo vamos a hacer hacia un lado, vamos a mover este hacia un lado o hacia el otro, ahora lo explico. Vale, entonces dentro de estos movimientos que vamos a valorar, por ejemplo, un deslizamiento lateral o un deslizamiento medial. Entonces es importante, que esta mano esté en la frente y con una toma sensitiva en la ATM, con el dedo índice. Y entonces aquí yo voy a poner mi mano, mi dedo gordo en la parte medial de los dientes y entonces hago un deslizamiento de esta parte lateral. Igual cambio mi mano y hago un deslizamiento medial. De la misma manera vamos a hacer un deslizamiento con el dedo en la parte media de los dientes anterior, y el posterior no lo vamos a hacer porque sería un test para testar la zona bilaminar, entonces ese no lo vamos a hacer porque puede irritar mucho esta zona. Y también después tenemos una técnica que es muy buena, que es la de tracción, es decir, cogemos aquí, empujamos caudalmente hacia abajo y hacia nosotros, y ahí estamos haciendo una tracción de la ATM. Esto tiene un problema, que es que al hacer una tracción de esta ATM comprimimos la otra. Entonces, cuando la patología es bilateral, tenemos que ir alternando un lado y otro lado, porque cuando uno lo sanamos, el otro lo dañamos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la biomecánica de esta articulación. Como ya hemos dicho, son dos articulaciones en una. Entonces, por lo tanto, es una articulación un poquito más compleja que hay que estudiar a fondo. De momento vamos a decir lo básico, y entonces esta biomecánica, al hacerse una apertura, al producirse una apertura, pues tenemos un roll y un slide que lo importante es que comienzan simultáneamente los dos, nada más comienza la apertura. Y en el cierre serían un roll y un slide hacia posterior, en la apertura serían hacia anterior. Después, en los movimientos de laterotrusión, tenemos un slide postero-lateral, homolateral, es decir, hacia el lado que se laterotruye, tenemos ahí un slide posterior y lateral, pero el otro hace un slide anterior y medial. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar con la exploración. Para empezar, vamos a empezar con una exploración visual, y vamos a empezar viendo la cara del paciente. Entonces, al ver esta cara del paciente, vamos a buscar rangos o signos de tener una cara cuadrada o cuadrante, que eso va a indicar que tiene una hipertrofia de massetero. Después también nos vamos a fijar en el desgaste dental, es decir, a ver si los dientes están a la misma altura o tiene algún tipo de desgaste dental. Más tarde miraremos la mucosa intrabucal. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a buscar la presencia de una línea alba que está en el moflete, pero por dentro, intrabucalmente, y esto marcaría que tiene síntomas o signos de bruxismo. También vamos a mirar el festoneado lingual, que eso le pedimos que saque la lengua al paciente, y entonces vamos a fijarnos si tiene marcas de los dientes en la zona de la lengua. Eso también indicaría que sería una lengua hipertónica y estaría muy activada. Por último, vamos a mirar el movimiento del ioides y el control motor de la lengua. Esto
el movimiento helioides debe ser un movimiento parabólico para que sea un movimiento fisiológico, y en el caso de que solo fuera un deslizamiento craneocaudal sería un movimiento patológico. Para eso al paciente le vamos a pedir que beba un traguito de agua y ahí valoramos el movimiento y que tenga un movimiento parabólico. Y el control motor de la lengua lo vamos a valorar con un palillo en la lengua, con un depresor lingual, y vamos a pedir que haga, sacando la lengua con el palillo, que haga diferentes movimientos cervicales y diferentes movimientos de lengua para comprobar que tiene un buen control motor de esta. Y por último se valorarían un poquillo los ruidos intraarticulares, que serían el clic, el pop o la crepitación, de los cuales hablaremos en adelante. El segundo punto que vamos a valorar es la movilidad activa del paciente. Entonces, para esto vamos a comprobar que su apertura y sus movimientos tengan una forma de ejecutarse lineal y una forma de ejecutarse armónica, que sea normal. Después de esto vamos a valorar su rango de movimiento activo de estos movimientos, y la normalidad está la laterotrusión entre 8 y 12 milímetros, la protrusión entre 8 y 10 y la apertura entre 40 y 60 milímetros. Estos serían rangos normales en pacientes, en gente sana, o rangos normales de movimiento. Entonces, si nuestro paciente no tiene esos rangos de movimiento, seguramente tengamos algún tipo de patología. Después, estos movimientos que hemos comentado son fisiológicos, es decir, son normales. Después tenemos otros movimientos que son patológicos, que son la desviación y la deflexión, que se diferencian en que una desviación, yo abro la boca, desvío, laterotruyo un poco y vuelvo a la línea media. Una desviación sería algo así, y vuelvo recto a la línea media. Y una deflexión sería que yo abro la boca, pero la boca finalmente se me queda desviada. O sea, yo abriría la boca y se me quedaría desviada. Abriría y al final de la apertura quedaría desviada. Por último, habría que hacer una exploración muscular en busca de puntos tender, buscando las bandas transversalmente para ver si encontramos puntos gatillos o bandas tensas, y una valoración de la zona bilaminar, que es la zona más irritativa, por eso se deja para el final. Entonces, esto se haría con los movimientos que hemos explicado anteriormente. Lo que buscaríamos sería hacer una retrusión y empuje craneal para testar esta zona. Previamente también podemos tocar para ver si hay dolor en esa zona y entonces haríamos el test. Es muy irritativo. De lo siguiente que vamos a hablar es de las patologías y de las disfunciones que puede dar la ATM. Entonces, la ATM puede dar patología, que son luxaciones de disco. Entonces tenemos luxación con reducción, es decir, el disco se vuelve a colocar en su posición, o luxación sin reducción. Después también tenemos síndrome del disco adherido, y después, por último, tenemos el bruxismo, que también vamos a hablar de él. Entonces, la luxación con reducción, lo que pasa en esta patología es que yo abro la boca y entonces ahí se me reduce el disco, y cuando la cierro se luxa el disco. Entonces, para comprobar esto, con los ruidos que hablábamos antes, vamos a ver que se producen dos clics, uno cuando se luxa el disco y otro cuando se reduce. Entonces se van a escuchar, yo abro la boca y se van a escuchar clic, y la cierro y se va a escuchar clic de nuevo, ¿vale? Esta patología puede limitar un poquitín la apertura, pero menos que otras. La luxación sin reducción, es decir, el disco se luxa, pero ya no se reduce. En esta patología no se van a escuchar ruidos porque el disco siempre está luxado. Entonces yo voy a abrir la boca, el disco está luxado, yo voy a cerrar la boca y el disco sigue luxado. Entonces simplemente lo que pasa es que yo tengo una limitación muy grande a la apertura. La apertura está muy limitada. Con los rangos que habíamos hablado antes, pues bastante menos de esos rangos. Y el síndrome del disco adherido tiene una clínica muy parecida a la luxación sin reducción, y lo que pasa es que este disco se pega a la superficie del hueso temporal. Entonces el disco no se mueve y no se mueve con la articulación, con ese movimiento fluido. Entonces estos pacientes tienen mucha limitación de la apertura, aún más que la luxación sin reducción, y la única forma de tratarlo es quirúrgicamente. Por última patología, vamos a hablar del bruxismo. Este ya hemos dicho que está muy relacionado al estrés y a la ansiedad, y suele ser nocturno, pero también hay bruxismo diurno. Entonces, una manera de tratarlo es con férulas. Entonces estas férulas se ponen en la noche y para que no se rompan piezas dentales y para no acomodar los dientes. Hay diferentes tipos de células, pero es recomendable usar células segmentarias y no ponérselo todas las noches, a no ser que haya roturas dentales. Pero es recomendable no acomodar el diente en esta patología.
Por último, el diagnóstico de esta enfermedad es por polisomnografía, entonces es un diagnóstico que se hace a raíz de la fisioterapia, fuera de la fisioterapia. Y por último vamos a pasar al tratamiento, que el tratamiento vamos a dividirlo entre tejido blando y tratamiento articular. Entonces el tratamiento del tejido blando es el que todo el mundo conocemos, que sería realizar técnicas estáticas o dinámicas en el músculo, donde encontremos las zonas tensas. Y habría que tener cuidado porque la cara es una zona con mucha representación cortical, entonces hay que tratar con muy poco dolor debido a que estas estructuras tienen una gran representación en nuestro córtex cerebral y podrían causar mucho dolor. Y por último, pues las técnicas articulares lo que vamos a hacer es tratar con estas movilizaciones. Tienen 3 grados, el 1 es previo a la resistencia, el 2 es llegar a la resistencia del tejido y el 3 sería llegar a la resistencia y sobrepasarla un poquito. Entonces vamos a tratar con estos deslizamientos, todo lo que explicamos antes, tratando repetidamente para generar analgesia. Y después la velocidad a lo que lo vamos a usar suele ser o a 2 hercios, o a 1 hercio, o a medio hercio. Cuanto más duela, se utiliza menor velocidad de tratamiento. Y estas técnicas pueden ser o continuas, es decir, o mantenidas. Hago un slide, por ejemplo, posterior o anterior, entonces lo mantengo, o pueden ser oscilatorias, que es entonces lo estoy haciendo slides continuos. Sirven igual las dos técnicas, así que estaría perfecto usar cualquiera de las dos. Entonces nada, con esto me despido, espero que os haya servido, ya seas fisioterapeuta pues que te sirva para tu práctica clínica, o si eres paciente pues que te haya dado un poquito de información, y siempre recomendamos ponerse en manos de un profesional, y en este caso pues aquí en Recovery os podríamos tratar perfectamente a cualquier persona y daros información de cualquier duda que tengáis.